Marieta emergió tambaleante de las cenizas de su pasado, su vestido colgando en jirones, empapado de hollín y el sabor amargo del miedo. Su cabaña, otrora próspera, el lugar donde había construido una vida, ahora no era más que ruinas. El fuego se lo había llevado todo, excepto los huesos carbonizados de la estructura. A sus espaldas, las llamas aún crepitaban, un recordatorio de las antorchas que los aldeanos habían encendido antes de siquiera darle la oportunidad de defenderse. La acusaron de estar maldita, susurraron que ella era la causa de la enfermedad que se llevó a su esposo, la culparon de una muerte que nunca provocó. Quemaron su hogar y la dejaron consumirse en la vergüenza. Sin mediar palabra, la condenaron. Sola, con los brazos ensangrentados y los pulmones llenos de humo, no tenía a dónde huir. Su mente era un torbellino de confusión y dolor, y sin embargo, no quedaba nadie que le tendiera una mano. Pero el bosque a su alrededor se alzaba, imponente e indiferente, y entonces, de entre las sombras, emergió una figura, un guerrero lakota en silencio. No como los otros, sin gritos, sin blandir un arma, solo observando. Se erguía entre los árboles, alto y quieto, pintado con tierra y sombra. Cuando ella colapsó por el agotamiento, ahogándose en el recuerdo de su propio nombre, él la atrapó, levantándola con una fuerza que no nacía de la lástima, sino de algo más profundo, la comprensión compartida de lo que significaba ser quemado, ser olvidado, y aún así permanecer. No le preguntó de dónde venía ni por qué estaba allí. Su silencio lo decía todo, y en ese mutismo, Marieta supo que algo había cambiado. Ya no estaba sola. No más. Mientras Chasa cargaba a Marieta a través de la maleza, el bosque parecía cerrarse a su alrededor, el peso de su silencio compartido envolviéndolos como una manta. Sus pasos eran seguros, calculados, a pesar del terreno irregular. Cada movimiento suyo era deliberado, arraigado en años de supervivencia, y sin embargo, no decía nada. Su silencio no era incómodo, no era ese vacío tenso que se interpone entre extraños. Era algo más profundo, lleno de comprensión, una fuerza callada que le ofrecía a Marieta el espacio para respirar sin juicios. Ella sentía el peso de su agotamiento en cada paso, su cuerpo flácido en sus brazos, pero había algo en la manera en que él se movía que la serenaba. El fuego no solo le había arrebatado su cabaña, sino también su identidad, su nombre, su lugar en el mundo. Y sin embargo, en el cuidado silencioso de este hombre, sintió que algo regresaba, no lástima, no compasión en el sentido convencional, sino presencia. Él no estaba allí para arreglarla, para rescatarla. Estaba allí porque entendía lo que significaba ser descartado, estar roto. Cuando llegaron a su refugio, un sencillo cobertizo escondido en lo profundo del bosque, Chasa la acostó con cuidado sobre una piel de venado. Sus movimientos eran hábiles, cada uno un acto de cuidado, un ritual para atender a alguien que el mundo había olvidado. No le preguntó sobre el incendio, sobre las acusaciones o la sangre en sus brazos. No necesitaba hacerlo. Sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. Y en ese silencio, mientras la respiración de Marieta se hacía más lenta, ella comprendió, no estaba sola. No la habían abandonado del todo. Aún había espacio para sanar en un mundo que había intentado borrarla con fuego. Los días pasaron en calma, y Marieta se encontró adaptándose a un ritmo de supervivencia que no conocía desde antes del incendio. La presencia de Chasa era firme, inquebrantable, mientras se movía por el bosque como si fuera una extensión de sí mismo, cada acción con propósito. No la agobiaba con preguntas ni lástima. Simplemente permanecía a su lado, ofreciéndole el espacio que necesitaba sin pedir nada a cambio. En ese silencio, Marieta comenzó a reconstruir no solo su fuerza, sino también su confianza. Chasa nunca le pidió que hablara de su pasado, nunca la presionó para que explicara lo ocurrido. Sabía que algunas cosas no podían forzarse, que algunas heridas debían llevarse en silencio hasta que fuera el momento adecuado. Cuando Marieta finalmente habló, no fue por su compasión, sino para ver si él se quedaría, si la abandonaría como los demás. Dijeron que yo traje la enfermedad, susurró una noche, su voz frágil como un hilo. No era una confesión, ni una acusación, era una prueba. ¿La juzgaría como los otros? ¿La desecharía como hicieron los aldeanos, tachándola de maldición? Chasa no respondió. No se inmutó. Solo añadió otro leño al fuego, sus movimientos serenos e imperturbables. En ese momento, Marieta entendió que esto era distinto. Él no estaba allí para juzgarla, culparla o arreglarla. Estaba allí para quedarse, y eso era más poderoso que cualquier palabra de consuelo. Con el paso de los días,
Marieta comenzó a confiar en el silencio. Ya no lo temía, se convirtió en una forma de comunicación en sí misma, una que no requería explicaciones ni justificaciones. Él la entendía sin necesidad de palabras, y por primera vez, ella no sintió la necesidad de defenderse. Con Chasa, solo había espacio para sanar, y Marieta comenzó a recuperar la fuerza que creía perdida. 3 días después de que la nieve se derritiera, Chasa y Marieta regresaron al lugar donde estuvo su cabaña. El bosque, antes su santuario, ahora le parecía ajeno, teñido de cenizas, habitado por el fantasma de lo perdido. Los restos carbonizados de su hogar seguían en pie, retorcidos y quebrados, una silueta espectral de la vida que alguna vez tuvo. El fuego se lo había llevado todo, su casa, sus pertenencias, su nombre. Pero entre la destrucción, había algo más, recuerdos, cuyo peso la oprimía el pecho como un duelo silencioso. Chasa no habló ni una vez mientras se acercaban. Simplemente permaneció a su lado, su presencia sólida, inquebrantable. Marieta caminó entre los escombros, su corazón pesado con cada paso. Se arrodilló junto a la piedra del hogar, el único lugar que aún se sentía como casa, incluso entre las ruinas. Sus dedos rozaron el metal retorcido, los vestigios de lo que alguna vez albergó calor y consuelo. Cuando tomó un clavo oxidado, aún tibio al tacto, la verdad se asentó en su pecho. El fuego no solo había quemado su hogar, había quemado su identidad, su lugar en el mundo. La enfermedad que decían que ella trajo, las acusaciones, la sangre en sus manos, todo comenzó a sentirse insuperable. Chasa se mantuvo atrás, un guardián silencioso, dándole espacio para procesar. Marieta no estaba lista para hablar, para contarle todo. Pero no podía ignorar lo que le habían arrebatado. Cuando se volvió hacia él, las manos negras de Hollín, los ojos fríos por el dolor de lo perdido, susurró. No solo quemaron mi casa. Su voz se quebró al añadir. Me enterraron en ella. Chasa asintió una vez, su comprensión clara sin necesidad de palabras. Su silencio sostenía el peso del mundo, sin juicios, solo presencia. No necesitaban hablar para entender lo ocurrido. El pasado siempre sería parte de ella, pero con la fuerza silenciosa de Chasa, Marieta supo que podía elegir cómo enfrentarlo. Y lo haría, en sus propios términos. La transformación de Marieta no fue inmediata ni ruidosa. Fue callada, sutil, como el lento desplegarse de una flor que había permanecido oculta en las sombras. Esa noche, sentada junto al fuego, el dolor de su pasado comenzó a transformarse en algo más suave. Chasa no solo la había mantenido con vida físicamente, sino que también le había dado el espacio para respirar, para existir sin el miedo al juicio. Le había mostrado el poder de ser vista sin el peso de las expectativas, y eso, más que nada, comenzó a cambiarla. El amuleto que Chasa le dio, un símbolo tallado del sol naciente, se convirtió en su ancla. Era más que un objeto, era la prueba de que lo destruido no tenía que ser el fin. Ella había sobrevivido al fuego, y con eso, había reclamado su poder. El mundo había intentado borrarla, pero ella seguía en pie. Seguía respirando. Y ahora sabía que podía elegir lo que vendría después. Con el paso de los días, el vínculo entre ellos se fortaleció. Trabajaban codo a codo, sin prisa por reconstruirlo todo de golpe, sino en un proceso paciente de reclamar sus vidas. Chasa no la apuraba. No la empujaba al perdón ni a la confrontación. Simplemente se quedaba, ofreciendo su fuerza callada, permitiéndole dar los pasos que necesitara, por pequeños que fueran. Cuando Marieta finalmente pronunció su nombre, Marieta, no fue solo una reclamación de su identidad. Fue un renacimiento. El nombre ya no sabía a cenizas, ya no se sentía como una cicatriz. Lo pronunció, y por primera vez en mucho tiempo, volvió a ser suyo. Para cuando encontraron su antigua cabaña, la tierra a su alrededor ya no era solo un símbolo de lo perdido. Era un lugar de poder, un sitio donde ella podía elegir mantenerse firme. El fuego había intentado consumirla, pero no había logrado destruir su espíritu. Con Chasa a su lado, ya no solo sobrevivía. Vivía, plena, ferozmente, sin pedir disculpas. Ya no era la mujer a la que quemaron fuera de su hogar. Era la que había caminado fuera de las llamas y, al hacerlo, había reclamado su lugar en el mundo una vez más. Mientras Marieta y Chasa continuaban viviendo en la quietud del bosque, su conexión se hacía más fuerte cada día. No se construía con palabras, sino con acciones, pequeños gestos silenciosos que lo decían todo. Trabajaban juntos, construyendo no solo un refugio, sino algo mucho más significativo, un hogar, un lugar que simbolizaba el renacer de ambos. Chasa le enseñó la tierra,
a leer los susurros del viento, a encontrar los lugares donde la lluvia se acumulaba sin inundar, por donde pasaban los animales pero no anidaban. Le mostró cómo recolectar hierbas, cómo hacer ungüentos para las quemaduras, cómo vivir en armonía con la tierra en lugar de luchar contra ella. No era una vida de lujos, pero sí de sustento y propósito. Cada día, creaban algo nuevo, un fuego para alejar el frío, un refugio contra los elementos, una vida reconstruida desde las cenizas. Pero no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de construir algo que nadie pudiera arrebatarles. Para Marieta, cada tronco que apilaban, cada corteza que recolectaban, era un paso más lejos de su pasado. Ya no era solo una mujer definida por su pérdida, era una mujer creando su futuro. Una tarde, mientras el crepúsculo se fundía en la noche, Marieta se encontró sentada frente a Chasa, afilando un cuchillo con movimientos deliberados. El sonido de la piedra contra el acero era un acto silencioso de resistencia. Chasa alzó la vista de las cuentas que estaba ensartando y comentó: «Ya lo habías hecho antes». Ella asintió, su voz suave. «Mi padre era cazador antes de la enfermedad. Me enseñó algunas cosas». Chasa asintió a su vez, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. «Buenas manos». «Recuerda», añadió, como si el pasado fuera algo para atesorar, no para enterrar. El silencio se instaló entre ellos, no como un vacío, sino como un respeto mutuo. Marieta había comenzado a confiar en Chasa no solo como guía o protector, sino como compañero en su sanación. Él no le pedía que olvidara, que hablara del fuego, de las acusaciones, del pasado. Simplemente se quedaba, y al hacerlo, le daba la libertad de reclamar quién era. Trabajaron juntos, hombro con hombro, mientras la tierra comenzaba a despertar. Chasa le enseñó paciencia, a esperar la respuesta de la tierra, a escuchar los sonidos sutiles que anunciaban nuevo crecimiento. Y poco a poco, ella sintió que el peso del incendio, los nombres que le habían dado, la vergüenza que otros intentaron imponerle, comenzaban a desvanecerse. Esta era su nueva vida, no construida con prisas ni ira, sino con cuidado y propósito, demostrando que ni siquiera las llamas más destructivas podían acabar con lo que estaba destinado a perdurar. Con el paso de las estaciones, la transformación de Marieta continuó, pero un día, el pasado regresó a su puerta, sin invitación y despiadado. Llegó en forma de dos figuras, rostros que alguna vez conoció demasiado bien, el hijo del pastor y el sobrino del carnicero, ambos con expresiones sombrías y cargando el peso del juicio del pueblo. No vinieron con ofertas de reconciliación o disculpas. Vinieron con exigencias, llevarla de vuelta, presentarla ante el consejo. Habían venido a recordarle que no pertenecía, que era una maldición, que el pueblo necesitaba purificarse de su presencia. Esta vez, Marieta no se inmutó. Permaneció erguida, firme, las manos aferradas al pequeño talismán que Chasa le había dado. Ya no era la mujer a la que quemaron. Había cambiado, y esta vez no huiría. Chasa observaba desde una colina cercana. Silencioso, inmóvil, con su arco tensado, no como un protector, sino como un testigo de su valor. Marieta avanzó hacia los hombres con la misma fuerza callada que había crecido dentro de ella. El hijo del pastor pronunció su nombre con veneno, pero ella no sintió miedo. Lo miró directamente a los ojos. «Mellamaron maldición», dijo, su voz calmada pero inquebrantable. «Ustedes encendieron el fuego, y ahora quieren que regrese con ustedes. Pero ya no soy su chivo expiatorio. No pueden quemarme otra vez». Los hombres no supieron cómo reaccionar ante su desafío silencioso, y cuando la flecha de Chasa se tensó en el arco, comenzaron a vacilar, inquietos bajo el peso de su presencia. Pero Marieta no necesitó esconderse detrás de él. Habló su verdad, y al hacerlo, encontró algo más fuerte que el miedo que una vez la controló. «No voy a volver», declaró, su voz cargada con todo lo que había sobrevivido. «No por ustedes. No por el fuego. Querían verme rota, pero sigo en pie». No discutieron. Se dieron la vuelta y se marcharon, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque no entendían su fuerza, su coraje, su negativa a ser controlada. El pueblo no podía definirla. El fuego no pudo consumirla. Lo intentaron, pero Marieta había salido de las llamas y había elegido ser fiel a sí misma. Cuando se fueron, Chasa bajó su arco, su mirada encontrando la de ella. No hicieron falta palabras. Juntos habían enfrentado el pasado, y ahora era momento de seguir adelante. No solo para sobrevivir, sino para vivir. Juntos, habían construido algo que el fuego no podría destruir, algo capaz de resistirlo todo. Y mientras el bosque recuperaba su calma,
Marieta supo que había reclamado no solo su nombre, sino su libertad. El pasado ya no tenía poder sobre ella. El futuro era suyo para moldear. Y ya no solo sobrevivía, estaba floreciendo.